tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, quiero darle la más cordial bienvenida a esta nuestra tarde de conferencias, que dentro de un marco de la celebración del 19 aniversario de la Universidad José Martí de Latinoamérica, el cual estaremos celebrando el próximo viernes 26 del presente mes, pues hemos preparado para ustedes una ponencia muy especial titulada La educación jurídica en México, nuevos retos, un tema por demás interesante e importante para todos nosotros, y el cual estará a cargo del doctor Sergio Chapa, un prestigiado conferencista, doctor egresado también de la Universidad José Martí de Latinoamérica, y que también este evento ha sido coordinado por la doctora Lilia Rodríguez, a quien quiero también externarle desde aquí mi agradecimiento. Agradezco también la presencia de nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez Arrambide. Agradezco también al presidente del Consejo, el doctor Jorge Cuellar Montoya, las facilidades y las oportunidades que nos brinda también para tener este tipo de eventos que son relevantes para nuestra universidad. Y quiero pedirle al maestro Gersaín González, quien tiene a su cargo la coordinación técnica de los eventos de la UNLA, nos apoye iniciando esta tarde tan significativa con un video que hemos preparado para todos ustedes. Adelante, maestro. Preparar al hombre para la vida. Ese es el lema de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Y quiero pedirle a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, que este sea el mejor momento para que él nos brinde su mensaje de bienvenida. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra María Luisa. Saludo con mucho afecto a todos los que nos acompañan, miembros de nuestra comunidad educativa, en este día tan especial en el que celebramos
el aniversario de nuestra universidad. Quiero saludar de manera muy particular a los alumnos, maestros del área de ciencias jurídicas, porque recientemente celebramos el Día del Abogado y esta es una razón importante para celebrar en nuestra universidad con un programa que ha evolucionado con muy buenos maestros, muy buenos alumnos, con muy buenos proyectos, con muchas expectativas. Y es un ejemplo de lo que vimos en este video que preparó la maestra María Luisa, en el que tuvimos un panorama rápido de en qué estamos ocupados en la universidad. Y sobre todo estamos haciendo vigente nuestro eje educativo, nuestro enfoque humanista, nuestro esfuerzo por llevar a nuestros alumnos y en general a nuestra comunidad opciones de aprendizajes que enriquezcan su vida. Este evento en particular es también un ejemplo de lo que estamos haciendo en la universidad, porque vamos a hablar de un tema muy relevante. Vamos a hablar de justicia y de la importancia de continuar nuestro proceso de desarrollo personal y colectivo como individuos justos, responsables, honestos. Por eso creo que la combinación es muy favorable. Celebramos nuestro aniversario, como todos los días, haciendo nuestro trabajo y lo celebramos de manera especial compartiéndoles una conferencia sobre un tema de gran vigencia en la actualidad. Muchas felicidades a todos, apreciamos su participación y les deseamos mucho éxito y que disfruten esta conferencia. Muchas gracias, maestro Alejandro, por su mensaje. Y ahora vamos a la parte interesante de esta tarde, que es la conferencia La Educación Jurídica en México, Nuevos Retos, a cargo del doctor Sergio Chapa. Sergio Chapa Flores es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que obtuvo el título de licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Con maestría en Derecho Fiscal en esa misma institución académica, en el año de 1988 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Administración Pública Federal, en el área de auditoría fiscal y en la Administración General de Aduanas en el año de 1993. Fungió también como titular del Despacho Jurídico Internacional SC en la Ciudad de México, con especialización en asesoría y litigio en comercio internacional, derecho mercantil corporativo y fiscal. Director en el órgano interno de control en la Fiscalía General de la República en los años 2020 y 2021. Actualmente se desempeña como corredor público número 38 en la Plaza del Estado de Nuevo León y como catedrático en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Además, es postulante en la maestría de evaluación inmobiliaria por la Universidad Autónoma de Durango y al doctorado en educación en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Sin más, un privilegio como siempre, doctor Chapa, tenerlo con nosotros en esta su alma mater para que nos comparta desde su experiencia este interesante tema, el cual toda nuestra comunidad y en particular quienes están en el área de ciencias jurídicas van a tener el gusto de poder aprender de todo su conocimiento. Bienvenido, maestro. Adelante. Gracias. Hablando de nuevos retos en la educación jurídica, pues bueno, uno de los retos que les presento es precisamente esta situación del manejo de tecnología, que para mí, pues todavía me ha resultado difícil. Yo les digo siempre a mis alumnos, yo soy de máquina de escribir, entonces para mí la máquina de escribir se me hacía el invento más extraordinario en aquellos años porque podía organizar la lectura y presentarla de manera ordenada. Viene la computadora y pues nos quita cualquier idea que tuviéramos de modernidad, ¿verdad? O sea, esto es realmente lo de hoy. Pues, bueno, agradecer primero que nada a la Universidad José Martí de Latinoamérica, a quien, como saben muchos de ustedes, yo le tengo una muy especial cariño y respeto, porque ahí fue donde encontré que es a través de la educación como podemos transformar cualquier teoría, cualquier cultura, cualquier forma de ser,
sobre todo de los abogados que a veces no tenemos tan buen prestigio ante la sociedad, pero que somos necesarios porque formamos una parte importante en la directriz y en el manejo diario de la convivencia que tenemos todos nosotros. Agradecer al doctor Alejandro Valadez, como siempre, su amistad y la forma en que me procura. Pues humildemente les comento, trato de hacerlo mejor y de contribuir con ustedes por el cariño y por la posibilidad de abrirme a estas puertas. A la doctora Lilia Rodríguez, que fue mi maestra y una de mis inspiraciones para continuar en la educación. Como bien lo dijeron, yo he sido funcionario público, he sido litigante durante 30 años. Ahora actualmente creo que lo que más me gusta es dar clases y me estoy especializando en la educación jurídica. Y por eso es que vengo a presentarles esta propuesta. Decirles que la educación tradicional, lo que conocemos ahorita como educación tradicional en las escuelas de derecho, ya no es vigente, ya resulta obsoleta. Y les vengo a presentar una nueva forma de dar clases, de recibir clases para los alumnos, y lo cual quiero someter a debate al final. Por eso no quisiera entretenerme más. Voy a compartir pantalla. Nada más que, permítanme porque, a ver, vamos a ver. Ustedes me van diciendo, por favor. Que Ahí ya vemos su pantalla, doctor. ¿Ya completa o partida? No, nada más la de trabajo. A ver, entonces, o sea, la pantalla del Power, ¿verdad? ¿Así es? Es correcto. Ahí está, ¿verdad? La educación jurídica en México, nuevos retos. El team yo no lo manejo muy bien, pero bueno, ustedes me van ayudando, ¿verdad? Yo quisiera empezar esta plática con dos frases que pertenecen a nuestros grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Voy a brincarme un poquito a Platón porque creo que esta frase es la que ha marcado la directriz de la educación, sobre todo de la educación jurídica en México. Perdón, doctor, seguimos viendo la de el área de trabajo. A ver, entonces ayúdame, por favor. Dejar de compartir, ocultar. El área de trabajo te refieres a la pantalla mía, ¿verdad? Sí, así es. A ver, entonces, permítame. A ver, finalizar presentación. ¿Qué tengo que hacer? A ver, dice aquí la flechita, estás presentando. Podemos trabajar con esa si gusta. Con esta. Sí. Pero no la puedo manejar para dar, detener presentación. ¿Cómo le hago? Me gustaría que fuera la pantalla para poder trabajar en ella, porque no puedo cambiar diapositivas. Presentar otra ventana. Sí, necesita primero abrir la presentación. Okay. Y luego compartirnos la pantalla de su presentación. A ver, ahí está abierta la presentación. Muy bien. En mi computadora. Ahora, ¿cómo le hago para presentárselas a ustedes? Ok, nos tiene que dejar de compartir para nuevamente compartirnos, pero ya el slideshow, como dice. Muy bien. Aquí dejé de compartir. Ajá. Ahora, ¿ya tiene lista la presentación? O sea, ¿abierta? Ahí sí es. Ok, vamos a proceder a presentar ahora. Ahí está abierta. No la ven ustedes, ¿verdad? No. Si quiere, en la parte de arriba donde dice elegir qué compartir, seleccione la pestaña de pantalla completa. A ver, en la parte de arriba donde dice elegir compartir. Ayúdame, por favor. Sí, en su parte derecha aparece pantalla completa. No. Actividades, chatear con todos, mostrar a todos y detalles de la reunión. Ok. Vaya, nos va donde tiene al lado de la manita, en la parte inferior. Sí. Donde dice presentar ahora, al lado.
Dice al lado de la manita, Ajá, ok, dice presentar presentar. ahora. Y en la parte superior derecha dice pantalla completa. Correcto, ahí está. Ok, selecciona ahí la pantalla completa y nos comparte selecciona su pantalla y nos la comparte. A ver, ya. Ok, ahí ya estamos viendo lo que usted está viendo. Si quiere, ahí sí ya seleccione la presentación y maximízala y todo. Así es. Ajá, ahí estamos viendo. Muy bien, ahí la estamos viendo en pantalla completa. Perdone. No hay cuidado, aquí estamos. Bueno, entonces les comentaba, quisiera iniciar la plática con estas dos frases, de Platón y de Aristóteles. Creo que la frase de Aristóteles es la que ha marcado la directriz de la educación jurídica actualmente. Dice textualmente, la razón es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto y lo verdadero de lo falso, dicho por Aristóteles. Platón, como tal, no lo señaló, pero es un extracto de todos sus diálogos sobre todo de la República, y señala, la disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Es decir, Platón establece el razonamiento a lo que hemos venido conociendo como ahora por la educación jurídica, la cátedra y a través de la razón para poder llegar a una conclusión, mientras que Platón ya disponía que había que involucrar las emociones para efecto de tener un aprendizaje a largo plazo. ¿Cuál es el reto de esta plática? ¿Cómo distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso, conectando emocionalmente con los estudiantes, con los maestros y con los clientes? El reto de la educación jurídica en México es la formación de abogados comprometidos con la responsabilidad social. Lo que platicaremos a continuación es cómo la educación emocional, particularmente en las escuelas de derecho, debe de sustituir la educación tradicional a fin de lograr el bienestar físico, mental y profesional del estudiante, del maestro, de derecho y del abogado. El quehacer del abogado implica desarrollar habilidades que le permitan comprometerse con su profesión como ejes de justicia, ya sea ante una controversia o la intervención de propuestas que conllevan a la sana convivencia en la sociedad. Estas competencias son cruciales para entender las necesidades y preocupaciones de los clientes, así como para negociar y mediar con éxito en una sociedad donde constantemente se reflejan las injusticias. Curiosamente, en México es uno de los países donde más hay abogados, pero también donde más actos de injusticia son cometidos. Estoy convencido que el papel ético y socialmente responsable del estudiante de derecho se puede lograr a través del bienestar emocional de este. Entonces, la educación jurídica debe de estar encaminada a la conexión emocional del individuo. Esto es, que el contenido de los conocimientos podrá ser aprendido tomando en cuenta el entorno social del estudiante, sus sentimientos, compromisos y emociones que conforme a su vocación ejercerá como abogado. Esto es, cada uno de los estudiantes de derecho que actualmente se encuentran cursando sus materias tiene una forma de ver las cosas. Si esa forma de ver, que tiene que ver con su formación, con su educación desde casa, con sus experiencias, con su contexto, no lo aplica a las materias de derecho que está llevando, difícilmente va a poder entender lo que significa la justicia o la injusticia. Entonces, es por eso que, apoyándome en Platón, la disposición emocional del alumno va a determinar su habilidad para aprender cosas de derecho. Considero que la etapa estudiantil, a cualquier edad, debe de estar conformada con una serie de experiencias que conecten con su realidad, de tal forma que dicho momento debe de ser disfrutable. Ahora bien, si esta experiencia la toman estudiantes con su formación como adultos, el complemento de su profesión desde esta perspectiva creará abogados éticos y comprometidos socialmente, además de que formará personas humanísticamente realizadas. Para entrar en contexto, voy a hacer una breve historia de lo que ha sido la educación jurídica en México. La educación jurídica tiene sus raíces en la época colonial,
Durante este periodo, el sistema educativo estaba fuertemente influenciado por las instituciones y leyes españolas. Las primeras cátedras de Derecho se impartieron en la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, una de las primeras universidades en el continente americano. Se impartían enseñanzas más que nada de derecho canónico y de derecho civil. La formación estaba basada en el modelo universitario español y tenía una fuerte influencia religiosa. Llega la independencia y con esta, en 1821, surge la necesidad de crear un sistema educativo propio que se ajustara a las necesidades del nuevo país. Sin embargo, la educación jurídica continuó siendo elitista y accesible solo para una minoría. Se fundaron nuevas instituciones educativas y se realizaron reformas para modernizar la educación. Se buscó adaptar las enseñanzas de derecho a la realidad mexicana, alejándose de las influencias coloniales. Con la reforma liberal encabezada por Benito Juárez en 1857, se realizaron cambios significativos en la estructura del sistema educativo, incluyendo la educación jurídica, por supuesto. Se buscó la secularización de la educación y la creación de educación pública y gratuita. Se promovió la educación laica y se redujo la influencia de la Iglesia en las enseñanzas. Se crearon nuevas escuelas y universidades, incluyendo facultades de derecho en diferentes estados del país. Con la Revolución Mexicana en 1910, trajo consigo cambios profundos en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la educación. La Constitución de 1917 estableció la educación como un derecho y sentó las bases para un sistema educativo más inclusivo. Se crearon instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que se convirtió en un pilar en la educación jurídica en el país. En la segunda mitad del siglo XX, la educación jurídica en México se expandió y diversificó. Se crearon nuevas universidades y facultades de derecho en todo el país y se introdujeron reformas para modernizar las enseñanzas del derecho. Con las reformas educativas en 1940 se introdujeron nuevas áreas de especialización y se promovió la investigación jurídica. Se fomentó la vinculación entre la academia y el ejercicio profesional del derecho. Pero si se fijan, desde 1940 hasta la fecha ha habido pocos cambios en la estructura de la educación jurídica. ¿Cuáles serían los retos actuales? En el siglo XXI, la educación jurídica en México se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. La globalización, los avances tecnológicos y las demandas sociales requieren una formación jurídica que no solo transmita conocimientos técnicos, sino también habilidades prácticas y éticas. La innovación tecnológica y la ética y responsabilidad social van de la mano. Precisamente aquí en Nuevo León fue donde se empezaron a encunar becas traídas de los Estados Unidos para preparar personas para que las empresas que se estaban estableciendo o ya que estaban establecidas, pues necesitaban esa fuente de derecho, esa necesidad de quien los representara. Y fue un lugar donde creció enormemente la educación estrictamente jurídica. La promoción de la conexión emocional y el bienestar integral de los estudiantes en la educación jurídica en México ha evolucionado significativamente desde sus inicios en la época colonial hasta la actualidad. Es decir, la educación tradicional, tal y como la conocemos a través de la cátedra, en ella sí había conexión emocional, pero se daba de manera muy particular y no precisamente enfocada a la educación, sino como una muestra de cómo se comportaba cada uno de los maestros con el estudiante. Cada periodo histórico ha dejado su huella en la forma en que se enseña y se practica el derecho en el país. Hoy en día, la educación jurídica enfrenta el reto de adaptarse a un mundo en constante cambio, promoviendo una formación integral que prepare a los futuros abogados para enfrentar los desafíos éticos y sociales de la profesión. ¿Cuáles serían entonces los desafíos actuales de la educación jurídica? Los cambios legislativos y sociales. Bueno, como todos sabemos, la educación jurídica debe adaptarse a un entorno legal en constante cambio.
Los profesores deben de estar actualizados con las últimas reformas y tendencias legislativas para preparar adecuadamente a los estudiantes. Y una prueba de ello es lo que tenemos casi en puerta, que se llama la reforma judicial. Hemos escuchado mucho en la televisión que se habla de eso, prácticamente ya se podría decir que es una realidad a cómo lo maneja el Ejecutivo. Sin embargo, bueno, hay una serie de pasos que se tienen que dar. Las escuelas de derecho estamos obligados a participar y conocer dichos cambios, ya que van a transformar totalmente la concepción que tenemos nosotros del Poder Judicial, y no solamente a conocerlos, sino ver la manera desde nuestra trinchera en cómo nos hacemos presentes como escuela de derecho. Las nuevas tecnologías, pues bueno, ha revolucionado en forma que cómo se imparte la educación. La integración de herramientas digitales y las plataformas y herramientas de aprendizaje son una línea esencial para mantener la educación jurídica relevante y accesible. Y ahora tenemos otra sorpresa, además de la computadora, como les explicaba al principio, la famosa inteligencia artificial. Ya muchos abogados creen que la inteligencia artificial puede sustituir a los abogados. Y bueno, quizás sí sea así, porque es una actividad que te establece un contrato cuando antes tenías que acudir a un abogado, pues la inteligencia artificial te lo da y de manera gratuita, ¿verdad? El nearshoring en México, particularmente aquí en Nuevo León, que significa la reubicación de plantas que proveen a su principal cliente, no es una propuesta para Nuevo León, ya es una realidad. Ya los extranjeros ya están viviendo y conviviendo aquí en el estado. Ya, como todos nos hemos podido dar cuenta, ya existen colonias totales donde viven puros orientales, donde hay restaurantes chinos, donde hay escuelas chinas. Bueno, esas personas que vienen de la India, de Rusia, de Alemania, de China principalmente, también van a necesitar unos abogados, van a hacer un contrato de arrendamiento y no precisamente se los va a poder dar la inteligencia artificial, al menos no hasta ahorita, al estilo como los manejamos aquí en México y muy particularmente en Nuevo León. Esas personas también van a comprar un vehículo, van a comprar una casa, se van a meter en problemas, en controversias, en disparidades contractuales, etcétera. Entonces, esto es un desafío actual en la educación jurídica, principalmente aquí en Nuevo León. La diversidad y equidad, es decir, la educación jurídica debe ser inclusiva y equitativa, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una formación de calidad. Es decir, ya no concebimos el derecho para unos cuantos, sino el derecho debe de ser accesible para todos, ejercido por todos y también visto desde la perspectiva de cada uno. Y bueno, esto nos trae un nuevo contexto educativo, un paradigma que, a mi forma de ver, impone la necesidad de integrar la conexión emocional en los programas de estudio de derecho, que esto resulta esencial para formar abogados completos y competentes que puedan enfrentar los retos actuales del mundo profesional y personal con eficiencia y empatía. Al fomentar estas habilidades, se mejora no solo el desempeño académico y profesional, sino también el bienestar general de los estudiantes y la calidad del servicio legal con responsabilidad social. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar estos desafíos? Las nuevas tecnologías, el nearshoring, que implica interculturalización, la diversidad y equidad, pues solamente cuando en el contexto educativo hagamos la conexión emocional del alumno. Es decir, por conexión emocional, que es lo que vamos a ver más adelante, no entendemos los sentimientos particulares ni la vida privada de los alumnos o de los maestros o de los abogados, sino emocionarte con la materia que estás impartiendo, emocionarte con la materia que estás recibiendo o emocionarte con el asunto que estás dando. Y bajo ese contexto, crear un nuevo significado de responsabilidad con conciencia. Es decir, estudiantes comprometidos da como resultado abogados con responsabilidad social.
¿Cómo hacemos para que los estudiantes se comprometan en el mundo actual? Es decir, ahora durante la pandemia, si pensábamos en enfermedad, pues pensábamos inmediatamente en doctores, pensábamos en todo lo que estábamos viviendo, pero finalmente los doctores lo veíamos, o el sector salud, veíamos como quien nos iba a salvar. ¿Qué sucede cuando existe una controversia? Cuando hay algo que no entiendo, cuando me corren de mi trabajo, cuando quiero rentar una casa, cuando quiero comprar un vehículo. ¿Pensamos en los abogados? Muchas veces no, pero esto ha sido a causa de cuál es la figura del abogado socialmente hablando, ¿verdad? Entonces, ya estamos conscientes de la necesidad del abogado en la sociedad. Entonces, si este abogado lo conectamos emocionalmente con su propio contexto, es decir, lo vamos a hacer responsablemente social. Mi propuesta es implementar la educación emocional a los programas de estudio. Pero primero tendríamos que ver qué significa emoción, qué es emoción. La emoción lo podríamos definir como un proceso inconsciente que te permite tener sentimientos, es decir, que te conectas con determinada situación. Por ejemplo, yo cuando aprendí más, cuando salí de la carrera, cuando tuve mi primera demanda y tuve que irla a presentar y aprendí lo que era hacer fila en una oficialía de partes, que te lo recibieran, que te lo percibieran, etcétera, que en todo lo que había pasado en mi carrera de Derecho. Para mí, emocionalmente, ese acto resultó mucho más relevante. Las emociones básicas que tenemos los humanos, vaya, entre muchas que se han definido, sobre todo actualmente con la neurociencia, es el miedo, el enojo, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el asco. Hay investigaciones donde se determina que una mujer embarazada con su producto y come una comida que le provoca asco, al producto también le provoca asco. Ahí está comprobado que las emociones ya nacemos con ellas. Entonces forman parte continua durante nuestra vida y es lo que nos va dando sentido a nuestra propia existencia. Un acto tanto de realización. Creo yo que el éxito no consiste en tener mucho dinero o tener mucha fama, sino está determinado en la capacidad que tengas para emocionarte positivamente. Para los efectos de la educación, la emoción está rodeada de una serie de habilidades que fungen como competencias primordiales para el ejercicio del derecho. Yo hice esta pequeña división, ¿verdad? La E de emoción y también de empatía. Fomentar la empatía en los estudiantes de derecho es importantísimo porque así se fomenta la comprensión y comunicación con los clientes, con los colegas y con los jueces, mejorando así la calidad del servicio legal. Es decir, tú no le vas a poder dar una buena respuesta legal a tu cliente si en realidad no eres capaz de ponerte en sus zapatos y sentir lo que él está sintiendo en relación con cierta injusticia. Claro, tienes muchos elementos para preparar una buena demanda, pero si te involucras o te conectas desde el punto de vista profesional con ese cliente, vas a poder tener mejores herramientas para poderlo defender. La M de motivación y resiliencia. Esta es otra competencia que se debe de promover entre los estudiantes de Derecho, ya que desarrollar la resiliencia implica reconocer y manejar emociones negativas, mantener una perspectiva positiva, establecer metas realistas y celebrar los logros. Mantener la motivación requiere recordar por qué perseguimos nuestras metas, celebrar los logros, mantener un enfoque de crecimiento y rodearnos de apoyo. Cuando logramos involucrar la emoción en las clases de Derecho, se promueve la motivación y la resiliencia. Es decir, ante los fracasos que se nos vayan a presentar, tanto en nuestro curso de Derecho como en la vida profesional, bueno, la motivación precisamente es lo que nos va a mover a que ese fracaso es una enseñanza. La O de observación, esta es otra competencia muy importante para el abogado y por consecuencia para el estudiante de Derecho. Entre mejor se observa, mejor se puede producir un mejor conocimiento o una mejor decisión de interpretación. Y esto nos lleva a una mejor impartición de justicia. La C de curiosidad. La curiosidad es la chispa que enciende el deseo de aprender, convirtiéndose en la fuerza motriz detrás del aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Los maestros, cuando logramos
transmitir la curiosidad sobre un acto en particular a los estudiantes, en ese momento ya podemos decir que está entendiendo la clase, porque la curiosidad precisamente es lo que los mueve a conocer más. La I de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones, tanto en uno mismo como en los demás. La inteligencia emocional nos lleva a conectar con otras personas, a forjar relaciones empáticas, a comunicar de manera efectiva, a resolver conflictos y a expresar sentimientos. Es decir, la inteligencia emocional debe de estar inserta en todos los programas de derecho, en todos los programas de educación de derecho, porque precisamente es a través de las emociones en cómo va a mover al alumno para aprender más y mejores herramientas, utilizando, por supuesto, las leyes y los instrumentos que tenemos, pero las emociones precisamente es lo que nos va a motivar o a movilizar como buenos abogados, como abogados responsables socialmente. La O de oportunidad. Es decir, la oportunidad es la habilidad que permite al abogado cuándo actuar, cómo actuar y por qué actuar. Y la N de novedad, todas las estrategias y herramientas necesarias para generar una transformación o cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, no tenemos por qué tenerle miedo al cambio, a la innovación, a ser agentes de cambio, a llevar nuestro pequeño paraíso personal a nuestros clientes, a nuestros alumnos, a nuestros colegas. Creo que eso nos da una mejor realización de vida. El reto en el aula, hasta donde se sabía, es enseñar de parte del maestro y aprender de parte del alumno. Ahora, con todos estos movimientos de carácter tecnológico, creo que ya nos convertimos en los maestros en tanto como los alumnos, porque los alumnos se meten a la inteligencia artificial y pueden reconocer una clase que está dando inclusive mejor que el maestro. Entonces, ¿cuál sería el desafío actualmente? Se trata de aprender y enseñar de parte de los maestros y de aprender y enseñar de parte del alumno. El maestro tiene mucho que aprenderle al alumno. El alumno tiene mucho que aprender del maestro, pero sobre todo el motriz principal del maestro es aprender que el alumno ya haya aprendido su lección, ya haya sido evaluado correctamente, ya está preparado para actuar socialmente como abogado. Dicho de otra palabra, y creo que esto es muy importante, ya se la crea que puede llegar a ser abogado. Este acto emocional lo va a mover a plastificarse, valga la palabra, y entender los movimientos políticos, los movimientos legislativos, los movimientos sociales, los movimientos interculturales. Antes el maestro era uno y los demás eran los estudiantes. Ahora todos son iguales. Los maestros y el alumno participan de esa emoción de aprender, ambos desde su perspectiva. Creo que el maestro debe de esforzarse por aprender de los alumnos, aprender su evolución educativa. ¿Cuáles son las estrategias para fomentar una educación emocional? Pues yo puse como primera el andamiaje, es decir, ese acompañamiento. Ya Brunner y Vygotsky, que son pilares en las teorías sobre la educación, decía que el estudiante se convierte en el propio protagonista de su aprendizaje y el docente se establece como un mero guía que le ofrece al alumnado las herramientas necesarias para que en todo momento sea capaz de ir resolviendo los trabajos planteados. Esta es la teoría del andamiaje, es decir, el acompañamiento continuo que debe de tener el maestro con los estudiantes es primordial. Desde que empiezas las clases, debes de empezarla con un buen saludo, con un reconocimiento a las personas que están del otro lado de la pantalla, que están en el aula. E igual para el alumno, es una oportunidad de estar estudiando, entonces debe de haber un reconocimiento para el maestro y presentar una necesidad de que necesita ese acompañamiento, ese andamiaje. Entre las técnicas para fomentar
la educación emocional, y una de las que más yo uso como maestro son las simulaciones y los casos prácticos. Las simulaciones, bueno, son casos que requieren la aplicación de habilidades emocionales como la empatía y la gestión de conflictos, como la práctica de juicios orales, donde se determinen situaciones puramente de carácter emocional. El acto emocional va a hacer que el alumno aprenda las técnicas del juicio oral, por ejemplo. Ahorita voy a entrar un poquito más adelante cuando les hable del juego de roles, que es el que yo más manejo en las clases, en donde he podido practicar esta educación emocional, específicamente en la clase que yo imparto, que es mi especialidad, Derecho Fiscal. La reflexión personal, pues son ejercicios de evaluación, de autoevaluación y reflexión sobre las propias emociones y cómo afectan en la toma de decisiones. Como les digo, ojo, todo esto al hablar de educación emocional, estoy hablando de educación emocional relacionada con la materia que estamos dando, ¿verdad? Los casos prácticos adaptados a un contexto social que sean de fácil manejo y aprendizaje profundo, como el manejo de una multa, la solución jurídica de un caso actual, la presentación de un contrato por una necesidad específica social. Ya no te vas a aprender los requisitos del contrato que establece el Código Civil, no, sino vas a llevar a cabo el contrato y eso te va a hacer que eches manos del Código Civil para ver cómo lo realizas. Bueno, es la expresión de voluntades. La plática con invitados, siempre es muy importante escuchar a personas de otras instituciones, de otros contextos, de otras formas de vivir. En nuestra ciudad, Monterrey y su área conurbada está lleno de personas que participan en cuestiones de inmigración. Qué tan interesante es ver el sentimiento de un inmigrante para que podamos entender sus derechos, sus obligaciones y cómo está afectando en el derecho actualmente esa situación de inmigración. El juego de roles es algo donde traes asuntos que son de celebridades. Por ejemplo, yo manejo dos muy importantes para mostrarles lo que significa la defraudación fiscal, que uno es el de Shakira, cantante en España, y el otro es de Leonardo Messi, futbolista también en España. Ambos tuvieron situaciones de carácter de defraudación fiscal. Yo lo señalo como en el juego de roles, puedes manejarlos, ¿verdad? Señalo primero la figura, la celebridad, lo cual los alumnos se identifican perfectamente, y luego lo traigo como si el caso que utilizó la autoridad española hubiera sucedido aquí en México. Y de una clase que se llama instrumentos que tiene la autoridad para cumplir con las obligaciones fiscales. Se me fue la palabra ahorita, pero y que son cerca de 18 páginas en el libro de texto. En ese caso de Shakira, el estudiante en su juego de rol lo maneja perfectamente haciendo manejo de esos instrumentos, el registro de contribuyentes, la declaración electrónica, etcétera, para establecer la defensa de Shakira, hipotética, obviamente, como si hubiera sucedido aquí en México, pero con los mismos elementos que utilizó la autoridad española. Bueno, eso ha resultado un aprendizaje más a destiempo que lo que significaba antes. Oiga, estudian de tal página, que son los elementos instrumentales que tiene la autoridad fiscal para hacer cumplir con sus obligaciones, y descríbanlo en un examen abierto de preguntas y respuestas. Pues sí lo hacían, pero se les olvidaba al siguiente día o el siguiente mes, vaya, dependiendo del alumno, pero no manejaban de manera cotidiana, anclado con una figura pública, lo que esto significa. Entonces, al ubicarse en una situación de este tipo, para los estudiantes les resulta mucho más fácil manejar los elementos instrumentales que tiene la autoridad para hacer cumplir las obligaciones fiscales. ¿Se escucha complicado? Bueno, ya en el asunto, en el caso de Shakira, ya no lo es, ¿verdad? Porque incluyes la participación. La evaluación, pues obviamente, la evaluación debe de ser medida con rúbricas específicas, claras, con tendencias a aprender, con intenciones a ver la evolución del estudiante, pero sobre todo que la evaluación no signifique un perjuicio para el estudiante, sino al contrario, una motivación. Reprobar el significado etimológico
sí, quiere decir condenado de por vida. Imagínense lo que siente un niño que donde un gigante que le dobla la altura, le voy a decir, estás reprobado. Es decir, ya le estás dando la comunicación de que está condenado de por vida. Bueno, el método de evaluación con los instrumentos de evaluación muy respetados que hay, pues tienen que cambiar enfocados a esta educación emocional, es decir, a ser más práctico conforme al estudiante. Yo entiendo que a veces hay aulas con 20 o 30 estudiantes y dicen es imposible. No, con rúbricas claras, con tendencias con el enfoque de la inteligencia emocional es factible. Y sobre todo, creo que lo más importante, la retroalimentación. ¿Qué piensan los estudiantes en relación con lo que están aprendiendo? Escucharlos y mediante el andamiaje, mediante el acompañamiento, pues sacarlos de esas dudas, ¿verdad? Los retos, la formación, los retos, como esta clase maneja, es la formación de abogados humanistas, es decir, la conexión emocional en la educación jurídica fomenta la formación de abogados más humanistas, comprometidos con la justicia y el bienestar social. Mejora el desempeño académico, el desarrollo de habilidades profesionales y promueve el bienestar y la salud mental. La innovación y adaptabilidad. Las instituciones educativas deben seguirse innovando y adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales, asegurando que la educación jurídica se mantenga relevante y efectiva. La inteligencia artificial es todo un reto, pero hay que pensar que entre más se perfeccione la tecnología en su afán de igualar y mejorar al ser humano, más validez recobra el propio ser humano a demostrarse en lo que todavía no ha podido ser sustituido, es decir, las emociones. Y la colaboración institucional. Estamos obligados a fomentar la colaboración y el intercambio de ideas con instituciones educativas en nuestra comunidad, en el país y en el extranjero, y enriquecer la educación que de nuestra institución a través de lo que se están haciendo en otras instituciones, introduciendo nuevas perspectivas y metodologías y no quedarnos en la educación, como se dice comúnmente, a la antigüita. Abro debate, creo que el tiempo nos comió un poquito, pero me gustaría que desde su análisis, sobre todo en una universidad tan prestigiada en relación con la educación como lo son ustedes, ¿creen que las emociones pueden cambiar la manera en que concebimos la educación jurídica y por ende la figura del abogado socialmente hablando? ¿O cómo ven ustedes? Abrimos micrófono. Quien desee comenzar a participar a través de la pregunta que el doctor Chapa está ahorita marcando. A ver, María Josefina Verde López, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas felicidades, doctor. La verdad es que es un tema muy, sí, como tal lo dices, un reto, un gran reto. Yo creo que sí se puede modificar la enseñanza justo de los abogados. Se tiene la visión de que los abogados van en una sola línea, ¿no? Y mientras usted estaba hablando, yo trataba de hacer allí unas anotaciones y me llamó mucho la atención cuando nos comentó que el aprender y enseñar de los maestros también se puede hacer al alumno y del alumno a los maestros. Y en ese momento comentó que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, luego los alumnos pueden ver a través de la inteligencia artificial, tener una materia, una clase mejor que el docente. Y ahí yo dije, sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber emociones de por medio y fue antes de que nos expusiera, ¿no? La palabra de emociones. No va a haber empatía, no va a haber esta parte humana que también tiene que tener ese perfil, ¿no? Formativo el abogado. Y el aprendizaje no sería significativo. Entonces, ya más adelante, usted nos mostró con la palabra de emociones, pues todo el perfil que tiene que tener el alumno en derecho. Y sí, yo creo que sí se puede hacer una modificación, pero sí es un gran reto, porque esto conlleva a que
tiene que haber una capacitación para los docentes, capacitación para las instituciones, talleres, diplomados, que pareciera así mucho trabajo, pero creo que sí vale la pena. Y yo creo que sí se puede hacer una modificación y sí es un gran reto y muchas felicidades por el tema. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Evidentemente es un reto, pero creo que vale la pena, porque manejar la educación emocional no solamente beneficia al alumno en su vida profesional, sino que el maestro se realiza mejor como ser humano y vaya, los maestros, como decían en una conferencia por ahí, son la joya de la corona de un país. ¿Por qué? Porque precisamente son los que conducen el futuro, cómo concebimos el futuro de esos estudiantes, ¿verdad? Gracias, doctor. María de Los Ángeles Rivera, te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches. Felicitarlo ampliamente porque yo digo que si estos temas se vieran más frecuentemente, no solamente en la educación, sino en todas las demás profesiones, pues el mundo fuera otro. Y empezar en esa parte de que el reto, yo digo, de la sociedad actual debe ser humanizar precisamente todas las profesiones. En el entendido, en el caso de la educación, yo digo que es un reto especial porque el trato que tenemos nosotros es directamente con las emociones de los niños. Yo digo que una educación sin emociones, pues al final de cuentas no es una educación en la actualidad. Las emociones rigen el 90% de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, una educación sin emoción, pues realmente sería una educación que no queda más que en un examen, que no queda más que en una decisión inmediata a lo mejor que se toma, pero si queremos crear conciencia en cualquier profesión, pues tenemos que humanizar las profesiones. Y creo que los abogados juegan uno de los papeles más importantes en esa humanización, porque se está todo haciendo tan técnico que estamos perdiendo esa visión que tenemos de esa sociedad, hacia dónde va, y todo tendemos a individualizarlo. Entonces, esa individualización que se está haciendo está perdiendo las emociones, porque a mí no me interesa lo que los demás pasen mientras yo esté bien. Entonces, esa empatía, como bien decía Josefina, es lo que debemos de fomentar. Leía una frase que me gustó mucho, que decía que para que alguien fuera un buen profesional, primero tenía que ser una buena persona. Entonces, comparto esa opinión. Creo que la humanización de cualquier profesión juega un papel primordial, y las emociones, pues son, como bien decía usted, la joya de la corona en cualquiera de las decisiones que nosotros tomamos o en cualquiera de las profesiones a las que nos enfrentemos. Y pues la educación es el principal, pienso yo, porque de ahí parten todas las demás profesiones. Gracias, María. Mira, déjame comentarte, yo quiero proponerles y comprometerme con Alejandro y con Lilia a que cualquiera que sea la materia, puede inculcársele la educación emocional. Es decir, si lo puedo hacer yo, que es derecho fiscal, que es una clase que se los he presentado a los alumnos, no es una clase de derecho económico, es una clase de derecho social, porque en el grado que ustedes cumplen con la responsabilidad de contribuir, en ese grado ustedes se comprometen a exigir. Toda la problemática social de México es porque existe apatía humana o humanista. Sin embargo, somos demasiado humanistas para situaciones de carácter, no sé, alguna tragedia, etcétera. Por eso nos caracterizamos a nivel mundial. Pero a nivel político necesitamos esa responsabilidad social y eso no nos estamos politizando. Simplemente como seres humanos estamos comprometidos a participar. Y eso solamente las emociones es lo que nos puede dar. ¿Cómo entrar con los alumnos o como maestros o los alumnos en relación con los maestros? Pues bueno, cualquier programa de estudio jurídico se puede humanizar, se puede emocionar, ¿verdad? Inclusive la cátedra, que es la más fría de las técnicas educativas. Doy la clase y ustedes toman anotaciones, que esa es además la más usual. Bueno, ya ahorita hay diferentes técnicas de enseñanza que ustedes como universidad la manejan perfectamente. Bueno, añadirle ese aditamento emocional, relación social, no es algo tan difícil.
Maestra María Luisa, su micrófono, por favor. La defensa de lo justo es muy emocionante. ¿Cómo fomentarlo en clase? No escuché la pregunta, ¿me la podrían volver a repetir? Sí, la defensa de lo justo es muy emocionante. ¿Cómo fomentarlo en clase? Con las competencias que debe de tener un abogado para, por ejemplo, una de las competencias es la comunicación positiva. Cómo interpretar. Primero, para efecto de manejar una defensa de justo, pues tienes que enseñar a interpretar. Como decía nuestro querido doctor Pupo, interpretar es poner en texto el contexto. Entonces, para percibir ese contexto que le plantean a uno como abogado, necesitas tener ciertas habilidades. ¿Cómo defenderla? ¿Cómo promoverla en clase? Pues a través de las competencias. El maestro, al principio de su cátedra, debe de tener muy en claro cuáles son las competencias que el alumno debe de tener en relación con esa materia. Llámese derecho laboral, derecho civil, derecho penal, ¿verdad? Entonces, una vez que están enfocadas esas competencias, hacer mediante los instrumentos de aprendizaje, como el juego de roles, como la simulación, donde se involucran socialmente los casos prácticos, etcétera, promover esas competencias. ¿Cómo hacerlo? Mediante el conocimiento de las competencias y manejo de dichas competencias. Excelente, doctor. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Yo quiero compartir algo. Sí, con relación a la pregunta, y primero que nada agradecerle al doctor Sergio Chapa por su plática, excelente plática. A mis alumnos que están aquí participando de la maestría en neuroeducación, tenemos una materia que se llama habilidades, desarrollo de habilidades socioemocionales, y creo que pues están aquí bien felices porque tiene que ver con nuestro tema. Y con relación a la pregunta de cómo hacer que el alumno sienta la justicia, por aquí está un licenciado que fue mi alumno hace algún tiempo en una materia, y pues era, creo que historia del derecho mexicano o algo así. Y pues yo recuerdo que a pesar de que ya pasó mucho tiempo, yo intenté mover la parte emocional de mis estudiantes haciéndole un juicio a Agustín de Iturbide. ¿Sí? Ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Fue hace muchos años, pero yo quería que ellos vivieran, que ellos sintieran lo que había pasado en ese momento, porque la historia así fríamente como la vemos, nos dice que Agustín de Iturbide pues venía, se bajó de un tren para avisar que España otra vez quería retomar el dominio de la Nueva España, de que ya era el México independiente, lo detienen, se lo llevan y lo fusilan, ¿verdad? Y entonces yo les pedí que hiciéramos un juicio, no recuerdo, por aquí está el maestro Miguel Ortega, no me acuerdo si él era el defensor o el fiscal, pero sí me gustaría que nos compartiera la emoción que se despertó en ese momento en él y en los compañeros. Hasta eso no se gracias, maestra. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, es difícil, fue hace ya algún tiempo, pero definitivamente una de las cosas que yo agradezco a la maestra Lilia es precisamente ese tipo de emociones. Creo que fueron muy significativos y el doctor Chapa está muy acertado en manejar este tipo de situaciones, en proponer este tipo de situaciones. Las vivencias como alumno y después como maestro, en la ejemplificación, en llevar a cabo algunos eventos, aunque sean simulados, por ejemplo, el caso de este juicio que llevamos, nos hacen meternos un poco tanto en la historia, como en lo jurídico, como en las leyes, que son ámbitos, las competencias que nosotros tenemos que manejar como abogados. Realmente es hace tiempo, maestra, la voy a hacer quedar mal porque sinceramente ya no recuerdo, pero creo que la marcación de las emociones sí me marcaron tanto como alumno
como maestro, y yo lo agradezco, y ahora lo llevo a cabo en la vida profesional. Es muy importante este aspecto de las emociones, y sí marcan un parteaguas en la emocionalidad tanto del alumno hacia su vida profesional. Sí, definitivamente creo que es una propuesta muy interesante del doctor Chapa. Gracias, Miguel. Gusto en saludarte. Igualmente. Muchas gracias, Miguel. Y aprovechando también ahí, bueno, vamos a darle primero la palabra a Francis Díaz, quien está levantando la mano. Adelante, Francis. Yo solo voy a decir que Miguel quería fusilarlo, porque yo estaba ahí. Pero ya hablando seriamente, la maestra Lilia nos enseñó muchísimo, nos hizo ver la parte humana, la parte sensible del derecho, y nos hizo amar el ser docentes, el querer ser docentes y el querer compartir lo poquito que sabemos o lo poquito que hemos ido aprendiendo en nuestro camino. También estoy muy agradecida con ella y con Miguel por ser parte de mi camino y de mi vida. Muchas gracias. Lo dije yo al principio, la doctora Lilia ha sido una de mis inspiraciones para llevar en práctica ahora todo lo que estoy haciendo en la Facultad Libre de Derecho en relación con la materia de Derecho Fiscal, y que además me pongo con toda la disposición con la Universidad José Martí. Muchas gracias, doctor Chapa. Y aprovecho de una vez, ¿qué es lo más emocionante que ha vivido usted como abogado? Pues mira, es una pregunta muy, muy amplia porque ya son muchos años de práctica profesional. Creo que es la satisfacción de haber vivido en lo que a mí emocionalmente me atraía, que era el aspecto de justicia o injusticia. Desde muy joven yo las injusticias no las soportaba, no podía darme la posibilidad de entenderlas, ¿verdad? Fue a través del estudio del derecho, a través de estudios de carácter personal, ¿verdad? De que, bueno, pues las injusticias existen y hay que saberlas entender. Y la única manera de transformarlas es, primero, de manera particular, siendo coherente con lo que hago y con lo que actúo y cómo me manejo. Y posteriormente he encontrado un nicho en la educación. Si me preguntas qué es lo más emocionante que he tenido como abogado, creo que es descubrir la educación para los abogados. Excelente, doctor. Pues bastante emoción al final del día, ¿no? Si la emoción no mueve, pues entonces no transmitimos. Creo que eso es definitivo. Y ahí es cuando comento normalmente qué es lo que vibra. Tú vibras. Y si vibras, harás vibrar a los demás, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso se siente, porque eso se transmite. Yo quiero darle las gracias, doctor, a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, como siempre, por su tiempo, por su disposición y porque siempre aprendemos algo nuevo de usted cada vez que nos acompaña en este tipo de ejercicios, y sabemos que habrá más ocasiones en que podremos tenerlo para que nos comparta toda esta experiencia, la sabiduría, pero sobre todo la pasión y la entrega con la que usted vive y vibra lo que es el ejercicio de su profesión. Día de hoy, a través de la conferencia La Educación Jurídica en México, Nuevos Retos, que hemos disfrutado en compañía del doctor Sergio Chapa. Yo quiero darles las gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión que marca significativamente parte de estos 19 años de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación. A nombre del maestro Alejandro Valadez y del doctor Jorge Cuellar Montoya, gracias, doctor Sergio Chapa, por estar siempre presente como parte de la historia de la Universidad José Martí de Latinoamérica. A todos, gracias, buenas noches, a regresar a clases, los que tienen clase, porque sabemos que tendrán que volver al aula, ahora más emocionados y con más significancia, todavía hay más significado a lo que hagamos. Gracias al doctor Sergio Chapa por esta reflexión y la enseñanza de esta tarde. Buenas noches, hasta luego.
Muchas gracias. Nos estaremos viendo, por favor. Gracias.